Qué bueno volvernos a encontrar para continuar estudiando y aprendiendo acerca del ayuno. Hagamos un pequeño recuento de lo que aprendimos en el tema anterior. Es la parte 2 de este tema y el recuento tiene que ver con lo que ya analizamos, y el ayuno es cubrir, el ayuno también es negarse a sí mismo, el ayuno es afligirse, el ayuno es humillarse, el ayuno más que dejar de comer y de beber es que el yo muera. Y vimos algunos textos donde Jesús decía: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que estaba diciendo es: ayunen. Ayunen. Y hoy vamos a respondernos algunas preguntas acerca del ayuno. ¿Será que el ayuno es algo para qué o qué, cómo, para qué sirve y otras cosas? Vamos rápidamente a leer algunos textos que están allí en la palabra de Dios. Reina Valera de 1995, voy a leer Mateo 16:24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús quiere que sus discípulos estén en una constante negación, en una constante muerte al yo, en una desaparición total de lo que significa querer mis propios deseos. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo, que después de Jesús tiene mucho que ofrecernos en su ejemplo, en su estilo de vida, en su manera de ver las cosas, él dice allí claramente en Gálatas 2:20 que con el Mesías fue ejecutado en el madero. Interesante eso. Y ya no vivía él, dice: ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten que Pablo está colocando como fundamento lo que aprendimos en el programa anterior, en el tema anterior, y es que Pablo lo hacía porque Cristo lo había hecho primero. Y es así como la palabra de Dios nos enseña, que lo que tú y yo hagamos como cristianos, como pueblo de Dios, como hijos del Altísimo, es porque Él ya nos dijo cómo hacerlo. Y lo hizo, nos dio el ejemplo. Y es ahí donde tú y yo debemos estar atentos. Jamás Dios nos va a pedir algo que no haya hecho Él primero. Y si nos pide ayunar, pues necesitamos estudiar dónde Él ayunó. Y Él ayunó desde que sale del cielo, se despoja de su solemnidad, de su divinidad, de su estatus, y desciende hasta venir a vivir como hombre y aún más a ser tratado como lo peor entre los hombres. Eso es el ayuno de Dios. Ahora, ¿merece nuestra vida corresponder al ayuno de Dios? ¿Debemos ayunar? ¿Debemos negarnos como Él se negó? Por supuesto que sí, mis apreciados. Entonces, vamos a hacer el rastreo bíblico después de Moisés. Vimos que Moisés no había mencionado la palabra ayunar en sus escritos, pero que sí nos había dicho que era negarse a sí mismo, afligirse, humillarse. Eso es lo que Moisés puso, donde debía colocar ayuno, puso esos sinónimos. Así que en Jueces, capítulo 20, versículo 26, encontramos lo siguiente. Entonces todos los israelitas, todo el ejército subió y fue a Betel, y se sentaron allí, llorando delante de Yahvé. Ayunaron aquel día hasta la noche, y presentaron ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar a Yahvé. Estaban enfrentando peligros. Estaban enfrentando la destrucción, la guerra.
Y me llama la atención que ellos van llorando. Cuando alguien va llorando, ¿qué quiere? ¿Qué está pidiendo? ¿Será que necesita ayuda o no la necesita? Pues, por supuesto, el pueblo de Israel reconocía que era incapaz, que iban a ser destruidos, que no había nada que hacer. Y entonces van y lloran y ayunan. Dice, ayunaron aquel día hasta la noche y presentaron ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar a Yahvé. Se negaron, renunciaron a sí mismos, se humillaron, se afligieron. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 6 dice, ellos se congregaron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Yahvé. Ayunaron ese día y allí confesaron que habían pecado contra Yahvé. Y Samuel actuó como capitán de los israelitas en Mizpa. Noten, apreciados y apreciadas, que el día que ellos salen a la batalla, que ellos se enfrentan a la vida, dice, ayunaron ese día y allí confesaron que habían pecado. ¿Notan qué es el ayuno? El ayuno es arrepentirme. El ayuno es cambiar mi estilo de vida, conversión. El ayuno es negarme a mí mismo y seguimos con lo que la Biblia nos recalca, morir al yo. El ayuno es buscar agradar al Señor, no agradarme a mí, no agradarnos a nosotros mismos. ¿Tenemos eso claro, apreciados? Como pueblo lo vivimos, ¿nos agradamos a nosotros o agradamos a Dios? Estamos en el día de la expiación, es el día de agradar a Dios. Recuerden que en ese día el pueblo estaba pendiente de lo que pasaba en el santuario, en el tabernáculo. ¿Qué pasaba con el sacerdote? Ese día no era para ocuparse en otras cosas. Ese día era para ocuparse solamente en lo que pasaba allí dentro. ¿Qué le pasaba al sacerdote? ¿Qué sucedía con sus pecados? Estaban afligidos, no había oportunidad para pensar, oiga, ¿qué voy a sembrar en la huerta? Oiga, ¿qué voy a hacer en la fábrica? Oiga, ¿qué estudio voy a hacer? ¿Qué maestría? ¿Qué doctorado? ¿Qué carrera voy a estudiar? En el día de la expiación era negación absoluta y nada que ver con lo terrenal. No sé ustedes, pero estamos en el día de la expiación. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son mis planes? ¿Es hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad y le tengo a Dios un montón de planes, proyectos? Aún dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestras escuelas se enseña que debemos hacer proyectos de vida. ¿Esos proyectos de vida involucran hacer la voluntad de Dios o lo que yo quiero? Ahí está para que analicemos. Avancemos. Esdras 8:21 dice, yo proclamé un ayuno allí junto al río Agua, dice aquí, para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todas nuestras posesiones. Miren por qué lo hace Esdras, ¿no? Pide un buen viaje. Yo proclamé ayuno. ¿Para qué? Para humillarnos delante. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo? Negarse y pedirle un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para nuestras posesiones. El Señor mueve a Esdras para que primero se humille y cuando están humillados, ellos clamen y digan, Señor, ese viaje es peligroso. Señor, ese viaje lo haremos, pero si tú nos acompañas. Señor, ese viaje necesitamos que vayas con nosotros. Perdónanos por no tenerte en cuenta. Y por eso se humillan, se arrepienten. Verso 22 dice, pues tuve vergüenza de pedirle al rey una tropa de soldados y jinetes para que nos protegieran contra cualquier enemigo en el camino, porque le habíamos dicho al rey,
El benévolo cuidado de nuestro Dios es para todos los que lo buscan, mientras que su fiera ira está sobre todos los que lo abandonan. Así que ayunamos y le pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él respondió nuestro ruego. ¡Qué hermoso! Esdras había empeñado el nombre de Dios. Esdras había pedido soldados al rey. ¿Se los habían dado? Por supuesto. Pero él le había dicho, nuestro Dios va a ir con nosotros. Nuestro Dios va a ir conmigo. Y que después, no, mejor los soldados. No. Entonces, ¿qué pasó? Empeña la palabra de Dios y después de empeñada, pues, ¿qué le toca hacer? Señor, perdóname. Se humilla. Y cuando están humillados, reconocen que tienen que morir a sus deseos, al yo, entonces el Señor los respalda y les concede. Qué maravilloso privilegio. Diferente a cuando yo busco lo que quiero, por encima de Dios. Nehemías 9:1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los israelitas en ayuno, vestidos de luto. Ropas ásperas, ¿recuerdan el tema anterior? Se cubrían diciendo, no valemos, no servimos, el yo debe morir. ¿Y qué más dice? Y con polvo sobre ellos. Los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros y estando de pie confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. Otra vez arrepentimiento. Otra vez súplica de perdón. Otra vez reconociendo que estaban torcidos y pidiendo la dirección del Señor. Verso 3 del capítulo 9 de Nehemías dice, de pie en su lugar, leyeron el rollo de la ley o de la Torá de Yahvé, su Dios, durante una cuarta parte del día. ¿Cuánto tiempo leyeron la Biblia? Una cuarta parte del día, 3 horas, podríamos decir que duraron allí de pie leyéndole. Se parecen a nosotros, ¿cierto? Que 10 minutos leyéndola y nos cansamos. Necesitamos acostarnos, necesitamos sentarnos o ponernos cómodos, pero aquí 3 horas de pie leyendo la Escritura. Y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y se postraron ante Dios, el Señor su Dios. Hermanos, ¿cuánto nos falta? 3 horas leyendo la Biblia, 3 horas arrepintiéndose, 3 horas clamando por el ruego del Señor. ¿Qué pasaría ese día? ¿Hubo victoria o no hubo victoria? Cuando el yo muere, Cristo puede triunfar. De lo contrario, no pasa nada. Esther capítulo 4, versículo 15 al 17 dice lo siguiente. Entonces Esther le envió esta respuesta a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que viven en Susa y ayunen por mí. Oiga, interesante. No coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas. Después iré donde el rey, aunque sea contrario a la ley, y si perezco, que perezca. Noten lo siguiente. ¿Había deseo de sobresalir o de conservar la vida o de que el yo triunfara en la vida de la reina Esther? No, hermanos y amigos. No, ella estaba dispuesta a morir. Así que su yo no le importaba, su yo no vivía. Si perezco, que perezca. Acompáñenme ayunando. Vamos a humillarnos, vamos a afligirnos, vamos a arrepentirnos y que venga lo que venga. ¿Notan qué es el sentido del ayuno? Buscar la voluntad de mi Padre, no la mía. A Esther no le importaba si la mataban o no la mataban. Le importaba era hacer lo que a ella le movía para interceder por su pueblo, por salvar a otros, no ella.
por hacer la voluntad de su Dios, no la de ella. El verso 17 dice, así que Mardoqueo fue por la ciudad e hizo tal como le había mandado Esther. Y ustedes y yo sabemos la historia. Ustedes y yo sabemos que Dios se manifestó, que Dios se glorificó en un pueblo que tenía aprietos, que tenía problemas, que corría peligro su vida a desaparecer. Pero cuando se humilla, cuando inclusive están dispuestos a morir si es necesario, Dios obra para el bien de su nación, para el bien de su pueblo, para el bien de sus hijos. Ahora, ¿no será que cuando nosotros estamos en problemas, el Señor nos está mandando un mensaje diciéndonos, humíllense, mueran, déjenme las cosas a mí? No luchen solitos y nosotros como duros de corazón. No, pero es que a mí me parece, pero es que yo quiero, pero es que yo pienso, pero es que esto, pero es que lo otro. Y el yo no deja que Dios se pueda manifestar con su poder y gloria. Esther dijo, ayunemos, muramos, y si me matan allá, pues muero cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Lo podemos hacer nosotros? ¿Nos interesa agradar al Señor o nos interesa conseguir nuestros deseos egoístas? ¿Ayuno para qué? ¿Para lo mío o para lo de Dios? Y ahí vamos. Entonces vamos a tratar de responder 3 preguntas. ¿El ayuno es una herramienta? ¿El ayuno es un medio? ¿Es una herramienta que yo puedo utilizar? Pero noten que vamos a descubrir algo hermoso cuando tratemos esta parte. ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Qué se busca con el ayuno? Y vamos a tratar de avanzar en esto. ¿Es el ayuno una herramienta? ¿Cómo Jesús utilizó el ayuno? Veamos aquí algunos textos del Espíritu de Profecía. Por medio de la oración y del ayuno, ¿por qué? Dice la profeta, por medio de la oración y del ayuno quería fortalecerse en previsión de la senda de aflicción y tormento que le tocaba recorrer. Mas Satanás sabía a dónde había ido el Salvador y allí fue él también para tentarle. Jesús necesitaba morir al yo. ¿Jesús necesitaba negarse a sí mismo? La respuesta es sí. Como humano era tentado. Como humano tenía la intención de engrandecerse. Y él sabía que si fortalecía sus pensamientos, las tentaciones de Satanás a que pensara que él solo podía, pues lo iba a hacer caer. Así que Jesús sabía que la única manera de fortalecerse era yéndose a negarse a sí mismo. Y por eso se va al desierto y ayuna. Y no come y bebe, porque eso hace parte del ayuno, lo vamos a ver en algún momento. Pero era negarse al yo. Y por eso Jesús le decía, Padre, no puedo hacer nada sin ti. Padre, solo lo que tú me das puedo tener. Padre, todo es tuyo. Y se humillaba a cada instante. Otra parte dice, una de las tentaciones que vencieron a nuestros primeros padres fue la satisfacción del apetito. Sin embargo, por medio de este largo ayuno, Cristo iba a demostrar al hombre que los deseos pueden ser dominados. Entonces, ¿qué estaba haciendo Cristo en el desierto? Negándose, no dándole rienda suelta a sus deseos, sino sometiéndolos a Dios. ¿Por qué había caído Adán y Eva? Por complacerse a sí mismo. Eva dijo, me parece bien, voy a probarla, voy a comerla. Y Adán dijo, oiga, sí, te veo más hermosa, Eva, eso como que te hizo bien. Otra parte dice que no, y me voy a quedar solo. Y no, y tengo pesar con Eva. Mejor como. Complacencia del yo.
tanto Eva como Adán. Pero Jesús necesitaba negarse, porque donde Adán había caído, donde Adán y Eva habían fracasado, Cristo tenía que triunfar, y era en la negación a sí mismo. Y por eso Cristo es nuestro mayor modelo y nuestro gran Salvador. Cuando fueron a Jerusalén para edificar el templo de Dios, hablando sobre la reedificación allá en tiempos de Esdras, Nehemías, dice, y restaurar su culto, no quisieron pedir ayuda al rey para que los asistiera en el camino, sino que buscaron la ayuda de Dios mediante el ayuno y la oración. Creían que Dios defendería y prosperaría a sus siervos en sus esfuerzos por servirle. ¿Qué es lo que el Señor prospera? ¿Qué es lo que el Señor bendice? Los esfuerzos por servirle. Dios siempre va a prosperar, estimados y estimadas. Cualquier esfuerzo que se haga para servirle a Él, para agradarle, para amarle. Dios siempre te va a prosperar, escúchame bien, cuando decidas amarle, entregarle y darle todo al Señor. Y esto no es teología de la prosperidad, esto es la ley de la vida. Él nos dio primero para que nosotros le demos. Él se entregó primero para que nosotros nos entreguemos. Él nos buscó primero para que nosotros le busquemos. Él nos amó primero para que nosotros le amemos. Muy diferente a buscarlo para que me dé algo a cambio. Muy diferente darle para que me dé. No, Él es la ley de la vida. Él es nuestro modelo a seguir. Alabado sea nuestro Señor. ¿Para qué sirve el ayuno? Entonces, la anterior pregunta era, ¿es el ayuno una herramienta, un medio? Podríamos decir que sí. Pero ahorita vamos a ver que es más que un medio, más que una herramienta. Ahora, ¿para qué sirve el ayuno? Interesante. El Espíritu de Profecía dice, la divinidad y la humanidad estaban combinadas en Cristo. La divinidad no se degradó hasta la humanidad. La divinidad mantuvo su lugar, pero la humanidad, estando unida con la divinidad, resistió la más tremenda prueba de la tentación en el desierto. El príncipe de este mundo vino a Cristo después de su largo ayuno, cuando estaba hambriento, y le sugirió que ordenara que las piedras se convirtieran en pan. Pero el plan de Dios, ideado para la salvación del hombre, disponía que Cristo conociera el hambre y la pobreza y cada aspecto de la experiencia del hombre. Resistió a la tentación mediante el poder que puede tener el hombre. Se aferró del trono de Dios y no hay un hombre o mujer que no pueda tener acceso a la misma ayuda mediante la fe en Dios. Amén por eso. El hombre puede llegar a ser participante de la naturaleza divina. No vive una sola alma que no pueda pedir ayuda del cielo en la tentación y la prueba. Cristo vino para revelar la fuente de su poder, a fin de que el hombre nunca necesitara depender de sus capacidades humanas desvalidas. ¿Para qué sirve el ayuno, hermanos? Para agarrarnos de la fuente, para tomarnos del brazo todopoderoso y decirle, Señor, no puedo nada sin ti, no me sueltes porque en mi humanidad quiero zafarme. Pero es allí como nuestro Jesús nos enseñó. No confiar en nosotros mismos, sino depender del Padre maravilloso, del Dios sustentador, el victorioso, el que lo puede todo, el que quiere hacer contigo y conmigo maravillas. ¿Quieres experimentarlo? Que así pueda estar en nuestros planes. Entonces, ¿para qué sirve el ayuno? Para buscar la verdadera fuente, para guiarnos a nuestro Cristo. Mateo 9:14. Entonces los discípulos de Juan fueron
Y este es muy interesante. Pongámosle mucha atención a esta porción que aparece en pantalla. Entonces los discípulos de Juan fueron a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿pueden estar de luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. No sé si ustedes lo percibieron, pero en este texto el ayuno no es algo. El ayuno es alguien. Vamos a volverlo a leer. Entonces los discípulos de Juan fueron a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿puede estar de luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Podríamos parafrasearla así: ¿pueden estar en ayuno los que están ayunando con el novio, mientras el novio está con ellos? O mejor, ¿pueden estar de luto los que están de bodas mientras el ayuno verdadero está con ellos? Bueno, no sé si me hice entender, pero el texto dice claramente que el ayuno allí es una persona. El ayuno no es algo, no es una herramienta, no es un medio. Sí, puede ser en un sentido, pero el ayuno verdadero se llama Cristo Jesús. Los fariseos y los discípulos de Juan dijeron: nosotros ayunamos, y los tuyos, ¿por qué no? Jesús les dijo: no, porque están conmigo. Nadie que está conmigo va a ayunar. ¿Por qué? Porque está conmigo, ya está en ayuno. Anda conmigo. Qué bonito, qué especial, que mientras Cristo esté con nosotros, significa que andamos muertos al yo. Significa que andamos cubiertos por su gracia. Significa que nos humillamos, significa que le servimos por amor y no por interés. Qué bonito que el ayuno es símbolo, sinónimo de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Notamos que deberíamos permanecer en constante ayuno y no ocasionalmente? El ayuno no es algo de momento, el ayuno debe ser un estilo de vida. Avancemos. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos en Marcos 9? Ya que el ayuno no es un ritual, ya que el ayuno no es algo que yo hago para tener poder, sino que el ayuno es Cristo. Entonces, ¿qué pasó en Marcos 9? Los 9 discípulos estaban todavía pensando en su amargo fracaso. ¿En qué pensaban? En su frustración. Y cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, le preguntaron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Jesús le contestó: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y me gusta la palabra que dice allí el espíritu de profecía, por lo menos en la traducción de español. No sale sino por. Dando a entender que no es por el ayuno que yo hago, sino es por lo que Cristo hace. ¿Amén? ¿Cuándo tenemos victorias? ¿Por lo que yo hago o por lo que Cristo hace? Interesante. Su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada ellos, confiada
les habían hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Las palabras con que Cristo señalara su muerte les había infundido tristeza y duda. Noten qué había en sus corazones: tristeza y duda. Y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. Tenían tristeza, duda, celos. En vez de fortalecerse su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás. ¿Entienden? Estaban celosos, tenían tristezas, tenían dudas, estaban desanimados, estaban agarrados entre ellos peleándose. La pregunta es, ¿tenían a Cristo en sus corazones? No, no lo tenían. Y dice, con estos emprendieron a enfrentarse con Satanás. Yo no me explico por qué los cristianos de hoy seguimos pensando lo mismo, si ya tenemos evidencias de que tú y yo no podemos con el diablo. Sin embargo, vamos a enfrentarlo en pecado. Sin embargo, vamos a enfrentarlo con egoísmo. Sin embargo, vamos a enfrentarnos satisfaciendo nuestras necesidades egoístas, pecaminosas, deseos carnales, pasiones, pensamientos equivocados. Apreciados, los discípulos no pudieron por la única razón. Mientras el yo viva, Cristo no puede. Mientras el yo exista en ti y en mí, Cristo no puede. Pero cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos, cuando nos cubrimos y reconocemos nuestra vileza, Cristo nos puede levantar y nos puede poner en alto, no por nuestra fuerza, sino por sus sagrados y benditos méritos. ¿Entienden? ¿Entendemos que no son tus esfuerzos? ¿Son los esfuerzos de Cristo? Qué bonito saber que tenemos un Salvador maravilloso, un Salvador que nos muestra el error de nuestro corazón para poder ser victoriosos. Otro texto dice, a fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Oigan, si tenían un espíritu diferente, ¿cuál sería ese espíritu diferente? Pues el del yo, el del diablo. Debían encararlo diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Noten. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Esta era una lección objetiva de la redención. El ser divino procedente de la gloria del Padre se detenía para salvar a los perdidos. Representaba también la misión de los discípulos. La vida de los siervos de Cristo no ha de pasarse solo en la cumbre de la montaña con Jesús, en horas de iluminación espiritual. No solo arriba. Tienen trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que las liberte. Mis estimados, no podemos quedarnos solamente en consagración. Hay muchos que solamente ayunan y ayunan y ayunan. Otros oran y oran y oran.
Otros estudian la Biblia y estudian la Biblia y estudian la Biblia. Es necesario, pero hay una obra que hacer y es la de salvar a los perdidos. Es la de llevar el mensaje que Cristo nos trajo. Es la de ser medios y conductos para llevar las buenas nuevas de salvación. El ayuno es estar con Jesús. El ayuno es Cristo. Y cuando alguien está con Cristo se le nota. Y cuando alguien está con Cristo hace. Cuando alguien está con Cristo actúa. Cuando alguien está con Cristo debe mostrar a Jesús y hacer las obras de Jesús. Para ir cerrando y terminando, dice, ¿qué hacemos nosotros hoy? Interesante estos textos para terminar. No podemos tener una fe débil ahora. No podemos estar seguros con una actitud descuidada, indolente y perezosa. Hay que utilizar hasta el último ápice de habilidad y hay que pensar en forma aguda, serena y profunda. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Vuelvo a repetirlo, hermanos, porque esto debe ser claro en tu vida y en mi vida. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Expongan cada plan delante de Dios con ayuno, o sea, con negación, humillando el alma delante del Señor Jesús y encomienden sus caminos al Señor. La promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. Amén. Él posee recursos infinitos, el Santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del cielo y mantiene las estrellas en su lugar, los cuida individualmente. ¡Qué hermoso! ¿A quién debemos exponerle nuestros planes? Ni siquiera nosotros mismos. Al Señor. Él nos va a atender. La palabra de Dios os presenta un blanco muy alto. ¿Queréis con ayuno y oración alcanzar la plenitud y solidez del carácter cristiano? Debéis trazar sendas rectas para vuestros pies. No sea que los cojos se aparten del camino. Una relación estrecha con Dios os proporcionará en vuestras labores un poder vital que despierta confianza y convence de pecado al pecador, induciéndolo a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, es claro que estamos viviendo en un momento solemnísimo en el cual tú y yo, por misericordia de Dios y por voluntad del cielo, vivimos, existimos para este día. No lo planeamos, Dios así lo quiso. Pero hermanos, es algo maravilloso. Es una oportunidad inimaginable que Dios nos está dando. Tal vez ahora no lo entendamos y algunos digan, pero ¿por qué tenía yo que vivir en los días finales? Tal vez alguno piense y diga, no, pero yo no voy a ser capaz. Es difícil, terrible. Este mundo, este momento, sí. Pero si nos centramos en las cosas negativas, vamos a cosechar lo negativo. Pero si contemplamos la gloriosa experiencia de nuestro Salvador, ¿a dónde vamos a llegar? Hay muchas cosas que hacer como pueblo. Una de ellas, y la más importante, es contemplar a Jesús. Pero contemplando a Jesús es la única manera en que tú y yo podemos negarnos. Es la única manera en que podemos morir. Es la única manera en que podemos desaparecer y dejar que Dios aparezca y brille. Que nuestros planes no sean nuestros. Que tus pasos no sean los tuyos ni los míos.
que nuestras ideas no sean las nuestras, sino las de Jesús. Es tiempo de dejar que Dios dirija nuestra vida por completo. Cualquier vislumbre del yo será impedimento para que Cristo pueda obrar. Y algo lindo, el ayuno es Cristo morando con nosotros. El ayuno es Cristo en nosotros, Cristo en ti y Cristo en mí. ¿Quieres vivir el verdadero ayuno en estos últimos días? Yo quiero. Si tú quieres, te invito para que oremos juntos en esta hora. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu luz. Ayúdanos a practicar lo que hemos aprendido. Que el yo desaparezca y que Cristo permanezca. Danos de tu luz y de tu salvación. Que nuestros deseos puedan ser echados por tierra y solo tu voluntad sea glorificada. En tus manos, Señor, nos colocamos para que hagas la labor, para que nuestras vidas sean transformadas, para que el Espíritu Santo more en nosotros y así Cristo pueda vivir para siempre. Y muy pronto nos recogerá para quedarnos por la eternidad. En tu nombre, amado Jesús, lo pedimos. Amén.